Bueno, vamos a empezar. Les voy a presentar la pantalla. Lo que les voy a deber hoy, chicos, es el resumen. El resumen que le hago todas las semanas, porque, bueno, hoy no llegué, ayer rendí y no llegué a hacer el resumen, pero vamos a verlo del libro, paso a paso, y no se preocupen que yo los voy a decir para que puedan traspasarlo ustedes a resumen. Les voy a decir yo qué tienen que copiar. Vamos a ver con lo último que terminamos la clase pasada. Díganme si se está viendo la pantalla. Sí, se ve, Marco. Sí. Bueno, lo que vimos en la clase pasada. Teníamos una base, por ejemplo, voy a sumar un poco esto. Una base B ordenada, como ya habíamos visto. Tenemos, por ejemplo, una base B ordenada que sean los vectores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Habíamos visto que, por ejemplo, para nosotros obtener un vector, esta es una base ordenada, obviamente, acuérdense que una base genera todo punto de lo que es base. Por ejemplo, si esta es una base de R3, esta base genera todos los vectores de R3, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Nosotros teníamos un vector, supongamos B1 igual a 1, 1, 1. Entonces, ¿cuál es nuestro vector coordenado de B1 con respecto a la base B? Es decir, B1, perdón, con respecto a B es igual a los escalares por los que tengo que multiplicar los vectores de la base para obtener este vector. Es decir, 1 por el primer vector para obtener la primera coordenada, 1 por el segundo vector para obtener la última coordenada, 1, y 1 por el tercer vector para obtener la segunda coordenada. El segundo elemento, no es coordenada, elemento. Estamos hasta acá. Esto es el vector coordenado de una base coordenada. Acuérdense de esta notación, cuando es entre paréntesis, significa una base ordenada, coordenada. El vector B1, perteneciente a R3, se puede generar con respecto a esta base solamente con estos escalares. Estamos hasta ahí. Entonces, ahora lo que queremos ver es, déjenme borrar esto, cómo hacer si yo tengo una base, por ejemplo, esta es una base B1, y yo ahora voy a tener una base B2 igual a 0. Acá voy a cambiar algo para que se den cuenta bien de esto. Miren, esto y esto. Vamos a ordenarla como la base canónica, ¿no? Esta es la base canónica y ahora vamos a tener otra base que va a ser al revés. 1, perdón que esté un poco desprolijo, pero bueno, no. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si yo quiero generar, por ejemplo, el vector B igual a 1, 2, 3. ¿Cuál va a ser mi vector coordenado de B con respecto a B1? 3, 2, 3. Con respecto a B1, no. Ah, no. B1 sería, para generar el primer elemento, lo voy a generar con este vector, ¿no? Entonces voy a tener 1. ¿Se entiende? Se entiende que acá estoy dando algo que es observable a la vista, pero esto se tiene que plantear como combinación lineal, es decir, yo tengo que hacer A por este vector, más B por este vector, más C por este vector, igualado a esto. ¿Se entiende eso, no? Una pregunta.
Sí, Cuando resuelve el sistema de ecuaciones lineales, ¿no? O sea, la matriz, el- la sí, solución serían los escalares, K1 y K2, todo eso. claro. Noten ustedes, acuérdense por definición de base, que los elementos que generan a la base tienen que ser linealmente independientes, ¿no? Eso es por definición de base. Al ser linealmente independientes, cuando ustedes resuelvan el sistema que hagan como combinación lineal de estos vectores, ¿qué les va a dar? ¿A qué van a llegar siempre La si son identidad. linealmente independientes? A la identidad. Exacto. Siempre van a llegar a la identidad. Porque, o sea, son linealmente independientes y además son una base. Y la dimensión de la base tiene que ser exactamente la misma que el 3. Es decir, yo voy a tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Entonces siempre voy a llegar a la identidad. Porque son linealmente independientes. Es decir, nunca voy a poder eliminar uno. ¿Se entiende eso, no? Sí, Buenísimo. Entonces, vamos a hacer esto, el ejemplo con este, para que entiendan por qué yo saco estos cosas, por las dudas, por si a alguien no le quedó muy claro. Yo esto lo planteo como combinación lineal, porque por definición, el vector este, al pertenecer a R3, yo lo tengo que poder generar con cualquiera de mis bases de R3. Con cualquiera sea la base, yo lo tengo que poder generar. Entonces yo voy a tener, como, o sea, esto va a tener que ser igualado a una combinación lineal de esto. Entonces voy a tener A por 1, 0, 0, más B por 0, 1, 0, más C por 0, 0, 1. Esta es mi primera base, ¿no? Y yo, ¿cómo tengo que obtener esto? Como combinación lineal de esto, es decir, igualado al vector 1, 2, 3. Por eso yo saco acá los vectores coordenados. Yo, lo que voy a poner acá van a ser los valores de A, B y C. Es decir, yo voy a plantear esto. Un poquito más abajo, vamos a ver esto. Miren. Yo voy a plantear esto. Es decir, voy a tener A por 1 más B por 0 más C por 0 igualado a 1. ¿Se entiende eso? sí, Buenísimo. Entonces ahora que voy a tener A por 0 para el segundo componente más B por 1, es decir, B, más C por 0 igualado a 2. Y después para el último exactamente igual. A por 0 más B por 0 más C por 1 voy a tener C igual a 3. Entonces este vector va a ser el vector coordenado, ¿no? Para la base B1. Acuérdense que estamos con respecto a la base B1. Entonces voy a tener el vector 1, 2, 3, porque los vectores coordenados eran, acuérdense por definición, los escalares por los que tengo que multiplicar a los vectores de la base con la que estoy usando, B1, para obtener este B. Entonces, 1, 2, 3 va a ser el vector coordenado de B1. De B con respecto a la base B1. Ahora si quiero hacer el B con respecto a la base B2, ¿cuál va a ser? 3, 2, 1. 3, 2, 3. 3, 2, 1, ¿no? No se podría, creo. No, 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 perdón. Esto está mal. Esto es así. Eso no era una base directamente, porque había dos vectores linealmente dependientes. Este. Ahora sí. Sí, 3, 2, 3, 1. 2, 1. Claro. El A. Acuérdense que esto es ordenado. Es una base coordenada. Sus vectores están ordenados en una sucesión. Es decir, esto va a estar así, esto así y esto así, siempre en la misma posición. Es decir, el que antes era el B, acá, que es que me generará el tercer elemento, ahora va a ser el A. Sí o sí. Ahora esto acá va a cambiar. ¿No? Este va a ser. Este sigue igual y esto sí. Mi combinación lineal va a ser diferente. Va a ser 0, 1, 0, 1, 0, porque está en esta posición. Y acá 1,
0. Y ahora esto va a cambiar, porque voy a tener A por 0, más B por 0, más C por 1 igual a 1. Es decir, acá va a ir C. ¿No? Esta va a ser mi nueva C. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y esta va a ser A. A. Entonces mi vector coordenado con respecto a la base 2, 3, 2, 1. Fíjense que aunque yo tenga los mismos vectores de la base, eso es lo que principalmente las diferencia las bases coordenadas, que tienen un orden establecido. Entonces, vamos a borrar esto, que lo teníamos como, esto sería más como un repaso, porque nosotros ya sabemos que se tiene que poder obtener de esta forma, que el vector se obtiene como combinación lineal de los vectores de la base. Entonces, yo tengo estos dos vectores. Lo que a mí me dicen es que yo a partir de estos vectores tengo que poder obtener los vectores de una base o de la otra. Ya vamos a ver cómo. Vamos a pasar a ver al libro y lo voy a mostrar. Cambio de bases. Yo voy a tener CAB, un espacio vectorial sobre un cuerpo K de dimensión n, la dimensión de B va a ser n, sean B1 igual a B1, B2, Bn. Acuérdense que la base tiene que tener la misma cantidad de vectores que la dimensión de lo que están generando. Y B2 igual a B1, B2, Bn', que va a ser otra base. Dos bases de B van a ser estas. Entonces, vamos a tener un B vector, que es el que yo le acabo de representar acá, este, 1, 2, 3. Vamos a tener el B vector que pertenezca a B, y luego B se va a poder escribir como combinación lineal de los vectores de la base B1 y B2, respectivamente. Es lo que acabo de hacer yo. Escribí las dos combinaciones lineales, ¿no? Que era esto que estaba acá, y obteníamos unos escalares para 1, que era el B con respecto a B1, acá representado como x1, x2, xn, y con respecto a B2 voy a tener otros escalares distintos, ¿no? Que van a ser i1, i2 y n. Entonces, les voy a ayudar con esta demostración por si alguno no lo entiende. Por si alguno lo voy a hacer rápido. ¿Qué es lo que hace acá? Busca el vector coordenado de B con respecto a B1, que es este, ¿no? Pero vamos a hacerlo así. El vector coordenado de B1 van a ser los escalares que multipliquen a los B, ¿no? Él lo que hace es meter el B adentro. Por esta fórmula tiene el B ahí, y B, en este caso, es igual a I1, B1' y esto. Entonces, lo único que hace es seguir la fórmula, meter estos vectores con los escalares dentro de ese paréntesis, el del corchete, que es lo que hace acá. ¿Se entiende esta igualdad? B1, ¿no? Y lo que hace por propiedad de vectores coordenados, que está más arriba, es separar en suma. Primero, acá es un paso como que lo saltea, y lo que hace es separar por propiedad de vectores coordenados. Separa en las sumas, entonces le queda todo esto dentro. El I1 también quedaría dentro. Después, nuevamente, por propiedad de vectores coordenados, le queda el I1 afuera, I2 afuera y N afuera. Y después, como ya sabemos, en multiplicación de matrices, lo que hace es como si fuera un factor común de matrices, que es esto que está acá. El B1 con respecto a la base B1, ¿no? Está multiplicado por I1, que va a ser este. Acuérdense que la multiplicación de matrices es fila por columna. Si ustedes multiplicaron esta fila por esta columna, va a ser este por este, más este por este, más este por este, que es exactamente lo que tengo acá. ¿No? Buenísimo. Al llegar a esta igualdad, nosotros habíamos empezado de B con B1, vamos a obtener esto que está acá. Vamos a tener el vector B con respecto a la base B1, cuando saca factor común, que no es más que el B con respecto a la base B2. Se ve acá, ¿no? Y estos vectores, ¿qué son? ¿Alguno se da cuenta de qué es? Acuérdense que B1'
¿qué es? Es un vector de la base B2, ¿no? Entonces, estos, ¿qué son? Serían como las coordenadas del vector, vendrían siendo. Claro, miren. Yo acá lo que tengo es esto y esto. Ah, voy a aclarar algo. Esta matriz de acá, la matriz P, es la matriz de cambio de base de B1 a B2. Recuerden siempre este nombre, de B1 a B2, para saber en qué lugar poner a estos elementos, ¿no? Que saben que el que post multiplica tiene que ser a la base que voy a llegar. ¿Se entiende? Es decir, P siempre va a pasar de la matriz que está igualando a la que está multiplicando. Es el nombre ese. Para que lo tengan en cuenta cuando hagan ejercicios, sobre todo, porque después no saben cuál poner primero y cuál poner segundo. Entonces, B1', B2', Bn', con respecto a la base B1. ¿Qué son? Estos son los vectores de la base B2 y este va a ser el vector coordenado de B1 con respecto a la base B1. Es decir, en este ejemplo, yo tendría, si yo hiciera la notación que estaba ahí abajo, sería B con respecto a B1 igualado a ¿qué? A estos vectores, es decir, 0,0,1 con respecto a la base B1, ¿no? Son los vectores de la base B2, era B1', ¿ven? Acá. B1' son los vectores de la base B2, acá están, B1, B2, Bn, con respecto a la base B1, está acá la notación, que es esta. Díganme si no se va entendiendo esto. B1, B2, Bn. Acá voy a tener el segundo vector, que va a ser 0, 1, 0. Con respecto a la base B1, otra vez, un vector de la base B2, con respecto a la base B1, y el otro va a ser 1, 0, 0. Con respecto a la base B1. ¿Y por qué va a premultiplicar? O sea, esto premultiplica por el vector este, 3, 2, 1. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entendió. Yo pregunto ahora. Esto lo voy a pasar directamente como estaba antes, que era B con B1, que era 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo pregunto por acá, a ver si lo vamos entendiendo. ¿Qué dimensión tiene esto? Esto de acá. 3. 3 por 1, ¿no? Claro. Esto exactamente igual. 3 por 1. ¿Y esto? 1 3. por 3. Vamos. Pero ahí seleccionando Esto, los tres, Cuando... o sea, claro, sería una claro, matriz por porque tres. 3 por 3. Exacto. ah, ¿Se entiende? Ustedes van a tener cada vector, esto coordenado, tiene dimensión 3, ¿no? sí. Cada uno de estos vectores va a ser 3. O sea, cada uno de estos vectores va a ser de, perdón, 3 por 1. 3 por 1 y 3 por 1. O sea, va a haber 3 filas para abajo. ¿Y ahora cuántas columnas hay? Justamente estas 3. Porque esto van a ser, son 3 filas y una columna. Si sumamos cada columna, ¿se entiende? Cada una de esas no tiene una fila y tres columnas, y después al armarlas una abajo de otra,
al contrario. Me confundí ahí. Claro, mirá, vamos a hacer el ejemplo este, ¿no? Con respecto a la base B1. Mira, vamos a hacer este vector con respecto a la base B1. O sea, 0, 0, 1. El vector coordenado de ese vector con respecto a la base B1. ¿A qué va a ser igual? Este vector, 0, 0, 1, lo tengo que obtener con estos vectores. Acuérdense que siempre se hace como combinación lineal, ¿no? Ya van a ver que no hace falta aplicar eso para verlo, pero ya se van a dar cuenta. Sí, ¿cuál es el vector coordenado este? ¿Alguno me lo puede decir? 0, 0, 1. Claro. Yo para obtener el 0 acá, ¿por cuánto tengo que multiplicar a este que es el que me genera el primer coso? Por 0, ¿no? Primero. A este, que es el 0. ¿Cómo lo genero? Multiplicando. Yo entienden, ¿no? Porque voy a buscar siempre uno. Por eso puse la base canónica, para que se den cuenta que ahora solamente hace falta multiplicarlo por 1. Para obtener el segundo elemento, tengo solamente que multiplicar por esto. Es decir, el escalar que me va a definir eso va a ser este, ¿no? Entonces va a ser 0, porque yo necesito que esto sea 0. 0. ¿Y qué vector me va a generar esto? Este. ¿Por cuánto tengo que multiplicarlo para que me dé este elemento? 1. Entonces, este es el vector coordenado, ¿no? Ahora sí, ¿ven por qué tiene 3 filas y una columna? Ah, sí. Una fila, 2 filas, 3 filas, ¿no? Entonces, si yo junto 3 vectores así, este, por ejemplo, ¿cómo va a ser el vector coordenado de este? Va a ser 0, 0, 1. Y el tercero, ¿cómo va a ser? 1, 0, 0. El segundo, ¿por qué es 0, 0, 1? ¿Por qué es igual al otro? ¿No es 0, 1, 0? ¿El segundo? ¿Este? Sí. Sí, 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 sí. Sí, perdón, estoy... Sí, sí, tenés razón, perdón. Acá estaría, ¿no? Estos serían los vectores coordenados de cada uno de estos vectores. Acá esta igualdad está mal, ¿no? Esto no. La igualdad de esta sería P. Acuérdense que nosotros le llamamos a todo, a esto de acá, a esto, era P, ¿no? Que era mi matriz de cambio de base de B1, que es esta base, a B2. Entonces, acá yo obtengo la matriz P, ¿no? Si yo los junto a estos vectores, ¿cuánto van a tener? Van a tener 1, 2, 3 filas y 3 columnas. 1, 2, 3 columnas. 3 por 3. ¿Se entiende? Ah, claro, claro, claro. No entendí. ¿Se entendió? Es Sí. decir, hagan de cuenta que esto de acá, no está. Entonces, ahora sí, tengo 3 columnas, 1, 2, 3 y 3 filas. Estamos. Esta la fórmula, es la que tienen que saber ustedes y entender qué es cada cosa. Es decir, este va a ser el vector, un vector arbitrario cualquiera, como ya saben, cualquiera, con respecto a la base B1. Este va a ser un vector, el mismo vector arbitrario, con respecto a otra base. Y esto van a ser los vectores coordenados de una base con respecto a la otra. ¿No? Se llama de B1 a B2 porque justamente yo estoy generando los vectores de B2, que son los prima, con la base B1. Por eso se llama de B1 a B2. Ahora vamos a ver un ejemplo. Había un ejercicio que yo había visto. A ver, lo voy a poner yo. Voy a poner yo los ejemplos.
vamos a dar una base en vectores normales como para hacer el primero, y el segundo lo vamos a hacer en polinomios, porque me parece que cuesta un poco el tema de polinomios. En sí es lo mismo, pero digo, me parece a mí, no sé. Marcos, en el libro hay Sí. un par de ejercicios. ¿Buscamos algunos de Bueno, o- sí, de una. Me como parece, que ¿en qué al página final del estaban? capítulo hay un montón de ejercicios y qué sé yo, por ahí, para ver el que me dé. Bueno, A ver, a ver ahí. más arriba. Esto ya es producto. Sí, esto es producto interno. Vamos a ver si puedo. No me acuerdo en qué página estaban encima los ejercicios. Ah, acá están. La página Voy a- 57, por ahí, ejercicio 23, creo que estaría. Y el 24 es con polinomios. Vos ahí fíjate cuál está. 24. De dimensión 3. Una base ordenada se pide de los vectores de coordenadas respecto a la base B. Ah, esperen, había visto el 25, que ya es medio complicado. Es el, Sí, es el vamos a hacer este. capítulo 1, ¿no? Porque estoy viendo que no tengo los mismos ejercicios en mi libro. Sí, por lo menos este me pasó una chica, compañera de ustedes. A ver, les muestro cómo son los PDFs. Así me aparecen los nombres. Esto es lo que me pasaron. Y este es el que abrí, el primero, ¿no? Álgebra lineal, parte 1. Yo creo que ese ejercicio que sí lo tengo como 24, pero es el mismo. No, bueno, de una. Total, no importa si no lo tienen, lo vamos a ver más o menos. No voy a dar todos los P1, P2, P3, P4, P5 porque no tendría sentido, porque son exactamente iguales. Vamos a dar el P1, vamos a dar la suma esta, como para que se entienda. Y... No, esto está bien. Vamos a dar este y la suma. Y después vamos a ver qué pasa con respecto a otra base y demás. Entonces, Ay, sí, es verdad, igual, perdón, Marcos, te interrumpo para decirte que sí están, nada más que tienen otros números. Así que ya lo tengo acá. de una. Bueno, de una. Em, Vamos a hacer la base. Vamos a escribir la base. La base va a ser P. Los P3 eran, ¿no? Era igual a polinomio, no, de grado 2. Polinomio de grado 2. Entonces, la base, vamos a hacer la base, es igual a, fíjense esto, cómo está denotada. Si no le pusieran que es ordenada y le ponen esta notación, ustedes ya tienen que dar por sabido que es ordenada. Es 1 más x y 1 más x cuadrado. Esta es su base, ¿no? Y tenemos que obtener P1, me parece que era P1 igual. ¿Quieres que te los vaya dictando? Dale, dictame los tres primeros, sería P1, P2 y P3, dictame. Vale. 2 menos 3x más 5x al cuadrado. P2 Sí, sería 3 más x más x al cuadrado. Y P3, 2P1 más 2P2. estaría 2P1 más 2P2, ¿me dijiste? Sí. Más P2. No, más P2, ¿no es? 2P1 más P2. Te dije Ah, 2. está. Estamos. P2. Bueno, a ver. Vamos a poner acá esto, ¿sí?
Acá nos vamos a ver. ¿Cómo obtengo? Yo tengo que obtener los vectores coordenados, ¿no? Entonces, ¿qué necesito encontrar para saber cuál es el vector coordenado de P1 con respecto a esta base? ¿Qué necesito? Los escalares, ¿no? Que van a multiplicar a estos vectores, a estos elementos de la base, a los escalares que van a multiplicar a cada uno de estos tres elementos, ordenados. Es decir, para que vean cómo plantear el tema de vectores, que algunos ya obviamente lo tienen claro, pero para que vayan viendo, vamos a plantear, yo tengo que ver la combinación lineal de estos tres vectores igualado a esto. Es lo que hicimos antes. Vamos a tener A por 1, ¿qué sería? 1x a la 0, ¿no? X a la 0 es igual a 1 siempre, sea cual sea el x, más 0x más 0x cuadrado. ¿Se entiende esto? Sí. Estamos. Más b por 1, x a la 0. No lo voy a agregar acá para que no me quede tanto espacio. Más x más 0x cuadrado. Y esto va a ser más c por esto, que es 1, más x más... No, perdón. 0x más x cuadrado. ¿Igualado a qué? A este vector. 2 menos 3x más 5x. No sé por qué no me lo muestro. Ahí está. ¿Qué tengo que plantear yo? El sistema de ecuaciones. Es decir, voy a tener A, acá va a ser 1, ¿no? A más B más C. ¿Igualado a qué? A 2. El segundo componente que voy a tener 0 más B, o sea, 0A más B, y C, ninguna. B igual a menos 3. Y el último va a ser 0 de A, 0 de B y 1 de C. Es decir, C igual a 5. Uy. ¿Qué hago acá? Planteo la matriz. Voy a tener... la voy a hacer acá arriba. Así ya queda. Vamos a dejar esto fila por fila, lo voy a hacer. Esta fila iba a ser 1, 1, 1, ¿no? 1, 1, 1. Igualado a 2. La segunda fila, ¿cómo va a ser? 0, 1, 0. Esta. Igualado a menos 3. Ya lo voy a pasar bien. Y la tercera fila, ¿cómo era? 0, 0, 1, igualado a este 5. Acá era 2, menos 3, 5. ¿Qué representa cada uno de estos? Este, el A. Este, al revés. El B. Y este, el C. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? B es igual a menos 3. C es igual a 5. Y A lo obtengo ahora. ¿Qué operación de fila tengo que hacer acá para obtener esto? Fila 1 menos fila 2, se me eliminará esto, y fila 1 menos fila 3. O sea, vamos a hacerlo primero así. Fila 1 menos fila 2, y nos va a quedar 1, 0, 1, 2 menos menos 3, 5, y acá me queda 0, 1, 0, 0, 0, 1. Menos 3, 5. ¿Qué otra operación de fila queda?
fila 1 menos fila 3. Y esto me queda la identidad, ¿no? Lo único que esto me va a quedar así. Sería 1, 0, 0, 5 menos 5, 0. Y acá me va a quedar 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y esto queda menos ahí. Menos 3, 5. ¿Qué me está diciendo esto? A igual a 0. B igual a menos 3. C igual a 5. ¿Cuál es? A ver si alguien me lo dice. El vector coordenado de P1 con respecto a la base. Hermano, ¿no sería 1? Ahí donde ¿Cómo? tenés 0. ¿Acá? Sí. No, porque No, es de 5 menos fila 5. 1 menos fila 3. 5 menos 5. Pero antes fila 1 menos fila 2. Claro, 2 menos menos Ah, 3 te queda sí. 5. Vale, mía, vale, mía. Claro. El vector ¿Se coordenado entiende? de 0, menos 3, 5. Este va a ser el vector coordenado. Este es el vector coordenado, ¿no? Sí, Lo vamos a copiar acá arriba. Vamos a poner P1 coordenado con respecto a la base B1 es igual a 0 menos 3, 5. Comprobemos, ¿no? 0 por 1, 0. Menos 3 por 1, te queda menos 3, ¿no? Más 5, que es de este, te queda 2. 2 hay acá. 2 este está acá, ¿no? Entonces el segundo. Este no me genera el segundo. Este va a ser el único que me genera el segundo. ¿Ve? Acá no hay uno en el segundo y acá tampoco. Entonces, ¿qué me lo va a generar? Este, menos 3, menos 3x. ¿Está bien? Y el cuadrado me lo va a generar solamente este. Entonces 5 por este, 5x cuadrado. ¿Se entiende que estos son los de escalares? Porque acá era, acuérdense, A, B, C. Los de escalares por lo que multiplico a estos vectores para obtener este. Entonces acá está igualado. A representaba esta fila, esta columna, que es este. A igual a 0. B, que es la segunda columna, igual a menos 3. Y C igual a 5. Bueno, ahora, si yo les voy a, para que lo tengan en cuenta, si yo quiero obtener el vector coordenado de P2, ¿qué hago? Si lo quiero hacer más simple, si no quiero hacer todo este quilombo que hice acá. Ustedes se dan cuenta que si es con respecto a la misma base, siempre voy a tener que reducir los mismos cosas. Es decir, siempre voy a tener 1 más 1 más 1 igualado a lo que haya de este lado. Siempre 0 más 1 más 0 igualado a lo que haya de este lado. Y siempre 0 más 0 más 1 igualado a lo que haya de este lado. ¿No? Sí. Entonces, si yo quiero obtener, ya hice esto, esta reducción de filas, ya llegué a la matriz de identidad y tengo las operaciones que usé, yo si quiero obtener el vector coordenado, por ejemplo, de P2, le aplico a estos elementos, es decir, le aplico a 3, perdón, 3, 1, 1, le aplico estas operaciones de fila. Nada más, no necesito volver a copiar todo esto. Miren, F1 menos F2, es decir, me va a quedar 2, 1, 1. Fila 1 menos fila 3, es decir, 1, 1, 1. Probemos. 1 más 1 más 1, 3. No me genera el segundo, este es el único que me lo genera y lo multiplico por 1. Acá está. Y el único que me genera el otro es este y es 1. Acá está. ¿Se entendió? En sí es lo mismo que hacer la combinación lineal porque siempre van a reducir los mismos vectores. Por eso les digo que no hace falta que vuelvan a copiar todo y demás. Bueno. Ya obtuvimos. Voy a agrandar un poco. Ah, está más grande.
ya obtuvimos los vectores coordenados. El segundo, el P2, acá P2, con respecto a la base B1, era 1, 1, 1. Vamos. Ahora, ¿qué tenemos que obtener? Este vector, P3. Aquí es igual P3 a 2P1 más P2. Lo voy a decir acá abajo. Entonces yo tengo 2 por esto. Lo voy a distribuir de una, así ya está. O sea, me va a quedar 4. Perdón, P3. P3 va a ser 4 menos 6x más 10 x cuadrado más 3 más x más x cuadrado. Y esto va a ser igual a 7 menos 6 más x menos 5, x, me estoy yendo muy... 7 menos 5x y 10 más 1 me va a quedar más 11x cuadrado. ¿Qué hago? Lo estoy haciendo con la misma base. Voy a hacer exactamente lo mismo que antes. 7 menos 5 menos 5 y 11. Váyanme corrigiendo y vayan viendo ustedes por las dudas que yo me vaya equivocando. Esta operación de fila, fila 1 menos fila 2. 7 menos menos 5 me queda 12 sobre, nada que ver. 12 menos 5, 11. Esta fila, fila 1 menos fila 3. Es decir, 12 menos 11 me queda 1 menos 5, 11. Esto me falta ponerlo acá. 1 menos 5, 11. Vamos a ver. Si multiplico el primero por 1, más, o sea, menos 5, que es este, me va a quedar menos 4, más 11, ¿qué me queda? 7, que es este. Igual con los demás. Para el segundo elemento, acuérdense que solamente me lo genera el segundo vector, es decir, que va a ser menos 5. Y el tercero va a ser exactamente lo mismo, 11. ¿No? Este es el vector coordenado de P3. P3, con respecto a la base B1, va a ser igual a 1 menos 5, 11. Este era el inciso A. Había otro que me pedía, que me lo acuerdo ahora. P4 igual, con respecto a la base 1. Que tenía, o sea, P4 era igual al nulo. ¿A qué van a ser igual las cosas? Si no tengo números negativos. A 0, 0, 0. 0, 0, 0. ¿No? Sí. Estaría. Esto lo voy a borrar. Y el P5, que no me acuerdo qué bien que era, pero me parece que era rápido también. P5, 1 más X. Bueno, acá exactamente hacer lo mismo. El primero estaría el A. El B, dar los vectores coordenados de P1, P2, P3, P4, P5 con respecto a la base, una base canónica. Es esta. ¿Se entiende? Esto es una base canónica. Lo único que tienen que hacer acá es, no lo voy a hacer para no perder tiempo con esto, porque es exactamente lo mismo de acá. Vamos a ver algo que sea distinto. De acá me va a pedir los vectores coordenados con respecto a otra base, B'' sería, que en sí es plantear la combinación lineal y nada más, es resolver la matriz. O sea, ustedes plantean la ecuación lineal, plantean la combinación lineal de esto
y resuelven esta matriz. Y después las operaciones de fila que tuvieron que usar para llegar a la identidad, las usan con cada uno de los escalares que acompañan a los elementos de estos vectores. Y ahí obtienen el vector coordenado con respecto a la base esa. O sea, Pero tendremos estos que tres, hacer lo mismo que hicimos antes, más o menos. lo mismo, Pero exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Acuérdense por definición que son los escalares que se usan para obtener los vectores. Si usted tiene que obtener los escalares, ¿qué hacen? Si usted tiene todos los datos, tiene los datos de los vectores, ¿qué le faltan? Los datos de los escalares. Entonces plantean la combinación lineal y resuelven el sistema de ecuaciones con la matriz. Y después, ¿qué es lo que hicimos acá? Perdón. Es esto que hicimos acá. Esto. Esto lo hacen cuando ustedes le dan una base, base coordenada, plantean esto, no hace falta que lo hagan con esta fila, ya les dije por qué no, porque ustedes tienen que usar esto con todos, con cualquiera. Entonces, hacen solamente de la matriz cuadrada, no de esta, de la matriz cuadrada. Obtienen las operaciones de fila que tienen que usar y se las aplican al vector que quieren obtener, conseguir el vector coordenado, ¿no? Ponen los escalares así, en columna, 2 menos 3, 5, y le aplican estas operaciones. Y van a obtener el vector coordenado. Lo pueden comprobar como hacíamos recién. Multiplican esto por el primer vector, esto por el segundo y esto por el tercero. Y ven que obtienen. Vamos a ver. Yo tengo... miren esto. Yo tengo el vector coordenado con respecto de Q1 con respecto a la base B. Y tengo que obtener Q1. ¿Cómo hago? ¿Alguien me lo sabe decir? ¿Qué tengo que hacer para obtener el vector Q1? Yo tengo la base. y Y sería como el tengo... inverso. Bueno, ¿Cómo? no, nada que ver. Nada que ver. Acuérdense por definición. ¿Qué son estos números? El Por vec- definición de vector coordenado. ¿Sí? Los escalares vendrían siendo, bueno, Los escalares que de multiplican ¿qué? a la base, ¿o no? O el Que vector, multiplican a los vectores de la base. claro, ¿No? Para obtener, ¿qué cosa? Q1. claro. La definición te lo está diciendo. Tengo que multiplicar los escalares por los vectores de la base para obtener Q1. Entonces, ¿qué hago? 1 por el primero, 2 por el segundo, 3 por el tercero, sumo y ya está. ¿Se entiende? ¿Lo podrías mostrar? Sí. Un solo Em, ejemplo. Uno. bueno, O sea, una vamos a combinación hacer. lineal. Claro, hacer la combinación lineal y ves qué te da. Mira, vamos a... acá. Yo tengo la base B, que es lo que me habían dado, y tengo el Q1 coordenado, lo voy a copiar acá. No tengo más espacio. Acá arriba. Ya nos estamos viendo para todos lados. Q1, 1, 2, menos 3. 1, 2, menos 3. Q1 con respecto a la base B. Respecto a esta base. Por definición, ¿qué es esto? Estos son los escalares por lo que tengo que multiplicar esta base para obtener el vector Q1. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer 1 por el primer vector, 1, más 2 por el segundo vector, 1 más x, más menos 3 por el tercer vector. Uno más x cuadrado. ¿Qué hago ahora? Resuelvo. 1 más 2, 3 menos 3, 0.
Y acá va a ser 0, 2, 0. Me va a quedar más 2x. 0, 0 y menos 3 del x cuadrado va a quedar menos 3x cuadrado. Este es Q1. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Buenísimo. Esto estaría. Sabemos cómo, si a nosotros nos dan una base y un vector, podemos obtener el vector coordinado como haciendo la combinación lineal de A, B con escalares A, B, C sin conocerlos y los igualamos a eso, ¿no? Después, si queremos obtener, si tenemos el vector coordinado y tenemos la base, ¿qué hacemos? La combinación lineal poniéndole los escalares esto y resolvemos, ¿no? Y ahora, vamos a ver uno que sea de cambio de base. A ver, vamos a ver uno. Acá tenemos uno. Veo un espacio vectorial de dimensión 2. Estaría. Vamos a ir en otro lado. Acá. Acá. Vamos a tener. B es un R2. En realidad serían las matrices. Eso serían las matrices 2 por 1. 2 por 1 las matrices. Tal que tengo bueno, B y B bases. Voy a tener B y B bases. Vamos a copiar acá. B y B son mis bases. Bases. Después voy a tener la matriz de cambio de base de B a B'. Tengan en cuenta eso. A igual a 1, 2, 2, 5. 1, 2, 2, 5. Cambio de base de B a B'. Vamos a decir que esto es de B a B'. ¿No? Entonces, ¿yo qué tengo que encontrar? Tengo, si el vector B con respecto a la base, el vector coordenado de B con respecto a la base B' es 2, 1, tengo que calcular el vector B con respecto, el vector coordenado de B con respecto a la base B. Entonces, perdón, 2, 1 era. Tengo B con respecto a la base B', esta, igualado a 2, 1. ¿Se acuerdan de la fórmula que teníamos? Teníamos B por B igual a. ¿Entienden por qué voy a poner A acá? Porque acuérdense que es de cambio de base de B a B'. Lo voy a poner como matriz. 2, 2, 5. Por este. 2, 1. ¿Qué tengo que hacer? Fila por columna. Una matriz de qué tamaño me va a dar esto? De 2 por 1, ¿no? Esta es una de 2 por 2. Esta es una de 2 por 1. Entonces me va a dar 2 por 1. Acá. ¿A qué va a ser igual a esto? B va a ser 1 por 2 más 2 por 1, que va a ser 4. 2 por 2, 4, más 5 por 1, te va a quedar 9. Este va a ser el vector B. ¿Se entiende?
Ahora, si tuviéramos que calcular al revés, esto sí ya no lo voy a hacer, no voy a hacer los pasos, es decir, porque a no ser que alguno tenga mucha duda con cómo hacerlo, pero si yo tengo ahora este elemento, que era, perdón, 2 menos 3, tengo 2 menos 3 igualado a qué. Acuérdense que esto es con respecto a la base B, porque el que me está dando es con respecto a la base B. Acá, voy a acercar un poco. Con respecto a la base B. Tengo que calcular el coordenado del vector que genero acá con la base B, pero con respecto a otra base. ¿Qué hago? Me vengo acá, meto la matriz esta, 1, 2, 2, 5. ¿Y acá qué voy a tener? El vector B con respecto a la base B', ¿no? ¿Cómo obtengo este vector? Tengo que obtener la inversa de esta matriz, ¿no? Premultiplico por la inversa, acá voy a premultiplicar y me va a dar esto. ¿Se entiende? Sí, se entendió. ¿Saben cómo obtener la inversa? ¿Se acuerdan? Sí, hay que poner la identidad al lado y hacerla reducida por filas. Lo que te queda en la parte aumentada sería Claro, la inversa. te hacen así, 2, 2, 5, y de este lado ponen la identidad. Le hace 1, la misma 0, operación. 0. Claro, y ustedes llegan a la identidad con esta. Con esta tienen que llegar a la identidad. Y las mismas operaciones que lo vayan haciendo a esta, las hacen acá. Bueno, a ver, las hago, total, es un toque. Esperen que no sé qué. Ahí está. Lo hago un toque, total. Me di cuenta que era una pavada. Fila 1 menos 2 fila 1 menos fila 2. Sería, ¿no? 2 fila 1 sea... No, al revés. Fila 1 menos 2 fila 2. Fila 2 menos 2 fila 1, perdón. Entonces me va a quedar 1, 2, 0 y 1. Y de este lado me va a quedar fila 2 menos 2 fila 1. Es decir, 1, 0, 0 menos 2 y 1. ¿Y acá qué tengo que hacer? Fila 1 menos 2 fila 2. Y acá llego a la identidad. Entonces acá voy a llegar a 1, 0, 0, 1. Y de este lado hago fila 1, ¿cómo era? Fila 1 menos 2 fila 2. Entonces, fila 1 menos 2 fila 2 sería 1 más 4, me queda 5. Acá este también queda igual, este queda igual. Y acá sería 0 menos 2. Es decir, menos 2. Acá. Esta es mi identidad. Esta es la matriz inversa, que es la que va a quedar acuérdense de eso, premultiplicando. Tienen que acordarse de todas esas cosas. Esto se va y me queda multiplicando el otro lado. Acá. 5 menos 2 menos 2, 1. 5 menos 2 menos 2, 1. Borramos todo esto. Ténganme paciencia. No. Que era B. B. B'. Aquí va a ser igual esto. 5 por 2 más 6, ¿no? Sería 16. Acá. Y este sería menos 2 por 2, que queda menos 4, menos 3, queda menos 7. Esta va a ser mi matriz coordenada de B con respecto... mi vector coordenado de B con respecto a la base B'. Tienen que guiarse siempre, siempre, siempre de esta fórmula, que es la que pusimos primero. Y acuérdense siempre de cambio de base, de qué base a qué base hace referencia, cuando dice de cambio de base B a B'. Si ustedes le dan la base B, la ponen sola de este lado y o multiplican por la de B'.
Marcos, Sí. esa matriz dice 1, 0, 7, ¿o cómo es? ¿Cómo? 1, Uno. 0, 1, 6. Ah, Dice no, no, 16, 16 era. 17. ¿Cómo? No, no, quería 16, saber lo 17 que... dice, ¿no? ¿Pero lo hice mal o...? No, no, que estoy notando y no se ve bien lo que decía la matriz a la Ah, derecha. está. Está así. 5 por 2, 10. Sí. Sí, sí, lo había notado medio. Ahí Ahí está. está, ahí está. No, acordate siempre del tamaño de esto. Esto siempre tiene que ser 2 por 1. Claro. Tiene que ser la cantidad de filas que tenga. Y esto está mal. Esto está muy mal. Esto es R2. Esto es R2. El espacio es R2. Es decir, una base, por ejemplo, B va a ser 1, 0, 0, 1. O sea, es de dimensión 2 esto. ¿Se entiende? Los vectores coordenados son de las matrices de n por 1. Yo lo había hecho al revés. Perdón. A ver, vamos a ver otro ejercicio. Em, acá. Marcos, me Ahora sí. pregunto, Sí, ¿qué ejercicio era el anterior? el anterior, el primero que hicimos, No, no, el de recién, digamos. el 28. No, me parece que ustedes lo tienen en diferente, me dijeron recién. Bueno, gracias. Yo lo tengo como el 27. Yo igual. Gracias, entonces. Bueno, puede ser que ustedes tengan otro número. Sí, sí, yo ahora me fijo bien cómo lo tengo y lo hago, ¿no? Bueno. Em, ahora, a ver. Yo tengo la misma matriz, es decir, yo voy a tener la base B. 1, 1, 1 menos 1. 1, 1, 1, menos 1. Una base coordenada. Y ahora voy a tener la misma matriz de cambio de base. Voy a tener A, es la misma. O sea, me parece que acá hace referencia que es la misma, porque si no, es la misma. A, 1, 2, 2, 5. 1, por Dios. 1, 2, 2, 5. ¿Cómo obtengo? Esta es la matriz, acuérdense, de cambio de base de B a B'. B a B'. ¿Cómo obtengo, si tengo la base B, cómo obtengo la base B'? La inversa. Claro, pero la fórmula, ¿cómo era? La fórmula era B con respecto a B igual a A por B con respecto a B'. Yo no Bien. tengo esto ni esto. ¿Cómo hago? Y tenés que armar B en base, o sea, los vectores en base a B y de ahí podés, ¿o no? Claro, pero ¿cuál tiene que ser este? ¿Tiene que ser uno en específico? Y según el orden dado por la base, ¿o no?
¿Y no lo tendrías que armar con ese 1, 1, 1 menos 1? Claro. Usted lo que tiene que hacer acá es buscar un B. Acuérdense que siempre que ustedes hagan referencia a un B, este va a ser el mismo, ¿no? Y ustedes para encontrar la base B tienen que tener un vector, es decir, ¿tiene que ser uno fijo o puede ser uno cualquiera? ¿Yo puedo plantear esto con uno cualquiera o es solamente funciona para uno fijo? Y no, son iguales para cualquiera. No. Para cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Propongo un B fijo, cualquiera, el que ustedes quieran. 1, 1, ¿no? ¿Por qué, por qué elementos los tengo que multiplicar acá? El B con respecto a la base B va a ser igual a 1, 0, ¿no? 1, 0, 1, 0. No sé por qué le pongo el... ¿Se entiende? Sí, sí. No, yo no entendí. ¿Por qué quedó 1, Yo 0? tengo que... acuérdense que el vector, yo tengo que obtener, vamos del principio. Yo tengo estos datos, tengo la base y tengo A. La única relación que yo tengo entre A y la base es, en la base B, es el vector coordenado. No lo puedo relacionar directamente con la base en esta fórmula. ¿Se entiende? Hasta ahí. La única forma yo que tengo de encontrar una relación entre las dos bases y B' también, ¿no? Entre estas tres cosas, que son los datos que yo tengo, es entre A y un vector coordenado de esta base. Bien, sí, hasta ahí vamos bien. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ¿qué hago yo? Necesito encontrar, aunque sea un vector coordenado. El único que puedo encontrar, este no lo puedo encontrar porque la base B es incógnita, lo único que puedo encontrar es un vector de la base B que yo tengo. Entonces, ¿qué hago? Propongo un vector cualquiera, porque puede ser cualquier vector, acá, el que yo quiera. Propongo un vector cualquiera. ¿Esto qué me va a dar? Y a este vector le busco el vector coordenado con respecto a esta base. Este puede ser cualquiera, lo elijo yo, el que yo quiera. ¿Se entiende? Y acá hago el vector coordenado de B con respecto a la base. Y el vector coordenado de este vector para obtener estos dos elementos tiene que ser el 1, 0. Acá. ¿Se entiende Sería lo que 1 digo? multiplicado por 1, 1 y Y 0 por... 0 multiplicado por este. Claro, claro. Claro. Entonces te quedaría 1 por 1 más 0 por 1, que te va a dar 1. Y después te va a quedar 1 por 1 menos, o sea, más 0 por menos 1, que te va a dar este 1. Por eso este es el vector coordenado. Acuérdense que el vector coordenado son los escalares que se multiplican por los vectores de la base para obtener el vector que yo estoy haciendo referencia acá, el B. ¿Se entendió? Sí, se entendió. La chica que me había preguntado recién. Sí, mejor, igual como que lo tengo ahí todavía, lo del vector coordenado. O sea, entendí cómo lo hicimos la vez anterior, cómo lo sacamos, pero no entendí cómo lo sacaste tan rápido, sin decir 1, 0. Ah, está. Sí, estamos. O sea, acá vos lo que haces, haces la combinación lineal. Más B por 1 menos 1. ¿Igualado a qué? A este vector. A 1, 1. Cuando haces la combinación lineal, vos te das cuenta, o sea, acá es como que, claro, yo como que me di cuenta, en realidad lo propuse ya sabiendo qué escalar es, por eso me di cuenta rápido. Pero vos lo que haces acá es la combinación lineal, o sea, te queda 1 más, o sea, 1, 1 igualado a 1, acá. Y te queda 1A menos 1B, o sea, menos B, igualado a 1. Acá obtenés la reducida, o sea, la identidad,
cuando se te elimine esto y acá te quede un 1 positivo, esto te va a quedar así, 1, 0. Como que me di cuenta que Claro, llegaba. pero vos te que das llegaba- cuenta porque sabes. Yo dije, ¿cómo queda 1-0? Pero sí. Pensé que era algo que Claro. tipo daba Sí, así. sí. Es así, no No, empezó. no, 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 Eso ahí. no, perdón, sí, sí, es así. Sí, ahora Resulta de ser la combinación lineal. genial. Listo, ahora sí. Todo bien. Voy De una. entendiendo. Entonces, yo tengo el vector coordenado, ¿y qué hago? Planteo esta fórmula, voy a obtener esto. Tengo que hacer la reducida de esto. ¿Se acuerdan cuál era? Acá está. Menos 5 menos 5. 2, 5 menos 2 menos 2, 1, perdón. 5 menos 2, menos 2, 1. Multiplicado, premultiplicado por este vector. O sea, postmultiplicado por este vector. 0, 1, 0, igualado a b, la base prima, en b prima. 5 por 1 menos, menos 2 por 0, que me queda 5. Y me queda menos 2 por 1, que me queda menos 2. Este va a ser el vector coordenado de b con respecto a la base b prima. ¿Cómo obtengo ahora b prima? Mm, Y Ahora no. multiplica estos escalares que tenemos por los vectores. No. Claro. No hay que ¿Qué voy a multiplicarlo tener? ¿Cómo? no hay que multiplicarlo por A. Ahora ese 5 menos 2. No. Claro, pero si vos lo multiplicas por a, ahora te va a volver a dar esto, Claro, sí. ¿no? ¿Qué es esto? Otra vez. ¿Qué son estos Vector dos de números? grado. Los escalares que multiplico a los vectores de la base b', que no los conozco, para obtener ¿qué? Vendría siendo A o no. Esto. B. A, B. Que yo lo propuse acá. Cualquiera. Claro. ¿No? Entonces esto va a ser 5 por x1, x2, menos 2 por... ¿Qué pondría acá? Y X1. No. Y X3. 1 y 2. Claro, sí, o sea, lo que me hago referencia es que tienen que ser distintos, ¿no? Igualado a 1, 1. ¿Se entiende? ¿Qué podría meter yo acá? Para que me dé esto. Este que sea un 2, este que sea un 1. Y que. O sea, te tendré que dar 1. 5 por X1 sobre 1 menos 2 por. Y 1 sobre 2 te tendré que dar 1. ¿O no? Claro. Por eso, 5 por 1, menos 2 por 2, me va a dar 1, ¿no? 5 menos 4. Claro. Esto se tiene que plantear como sistema de ecuaciones. 5 que sería x1 menos 2 igualado a 1. 5 menos 2 igualado a 1. Perdón. Em, perdón. Perdón, acá me estoy equivocando yo. Déjeme ver bien acá. No sé si explicárselo con la combinación lineal. Denme un segundo.
Estamos. Yo voy a tener... perdón. Cinco. X1 menos 2y1 igualado a 1. 5. X2 menos 2y2 igualado a 1. ¿Qué hago yo ahora? ¿Y lo lleva a una matriz? ¿O no? Claro. Lo resuelvo y me va a dar los valores que yo tengo que obtener. Déjenme ver el segundo. Uf. No, esto es... Ah, me fui muy arriba. Matriz de cambio de base. Estamos. Sí. Perdonen. Me habían... Nosotros tenemos que A por X1, ponele X2, más B por Y1, Y2 es igual a, por ejemplo, ¿cómo le puedo poner? XY, supónganse. No, perdón. X, Y. Esto que está acá es lo mismo que, déjenme ver así, X1, X2, Y1, Y2, y A, B. ¿Entienden esto? Sí, Es decir, esto, ¿ves? Esto es lo mismo que estaba antes. En realidad el factor común tendría que ser al revés. Fila por columna, sí. Esto tendría que ser al revés. Es decir, esto tendría que ser así. A, B por X1, Y1, X2, Y2. Porque esto le tiene que dar un coso de tamaño 2 por 1. 2 por 1 le tiene que dar. 1 por 2, 1 por 2, perdón. 1 por 2. Esto es 1 por 2 y esto es 2 por 2. Entonces los externos son 1 por 2. ¿Se entiende por qué hago esto? Por expreso las coordenadas, vendría siendo. Claro, es por eso. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Este vector, ustedes lo conocen, ¿no? Este es su vector coordenado. B con respecto a la base B'. ¿Qué son estos? X1, X2. Los vectores de la base, ¿no? Claro. Este es el vector de la base que yo no conozco. Y esto
es el vector que yo propuse, el vector 1, 1 que yo había propuesto, ¿no? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y 2 igual a el vector AB, al vector B. Que era 1, 1. Entonces, claro, que en este caso sí, sería 1, 1. Vale, ¿Qué hago entonces? Una combinación lineal sería. Claro, acá le va a dar la combinación lineal, Claro. sí. O lo que puedo hacer es esto. Si yo... Uno por dos. Claro, acá tiene que ser la transpuesta. Ustedes tienen que, teóricamente, despejar esto. Se despeja esto para el otro lado y pueden obtener estos vectores. ¿Se entiende? Es una operación de matrices, por así decirlo. Tienen el vector B con respecto a la base B', lo pasan al otro lado y se resuelve como matriz. Si yo tuviera, a ver. Esto le va a... Es decir, mira. No sé cómo... 1 por 2, claro. Ustedes acá lo que tienen que hacer para obtener esto es pasar la transpuesta. Es decir, yo este vector, ¿de cuánto es? De 1 por 2. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer la transpuesta. Es decir, que a usted le quede A, B. Por el vector, el otro vector, que sería X, Y, que era el 1, 1. Entonces, ¿qué elementos le va a quedar? Les va a quedar A por X1, primer elemento, que va a ser AX. El segundo elemento, ¿cuál va a ser? Acá. BX. 2. No. Claro, fila por columna, fila por la segunda columna, me va a quedar ahí. Ahí. El elemento de acá, ¿qué me va a quedar? BX. Sí. BX. Por ejemplo, a ver, pasa que está. Claro, B por X acá y B por Y. Entonces, estos van a ser los elementos de un lado de la base y estos van a ser los elementos del otro vector de la base. Estos van a ser los dos vectores de la base. Miren, vamos a verlo con el ejercicio este. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esto. Es decir, lo que yo quería que vean acá es cómo resolverlo matricialmente. Pero exactamente lo mismo que hacerlo como combinación lineal. Acuérdense, nosotros teníamos... nuestro vector era este, ¿no? 5 menos 2. Está el palo este. 5 menos 2. Vamos a borrar esto. Cinco menos 2. ¿Cómo habíamos visto nosotros que hacíamos esto? Hacíamos x1, uy, x1, sacándolo como factor común, lo hacíamos x1, x2
y 1, y 1, y 2. Y acá está el vector 5 menos 2. Claro, ¿Igual a qué? A 1, 1. 1. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la identidad de esto, ¿no? De la inversa, digo. Que la inversa sería 5 menos 2, sería fila por un quinto. Me va a quedar 1 menos 2. Claro, pero esto no tiene inversa. Pero la inversa, claro, no tiene que ser cuadrada. Sí, tiene que ser cuadrada. No era la transpuesta la que habías dicho vos. La transpuesta. 5 menos 2. Esto por esto. Hay algo que, discúlpenme, que no sé por qué, como que me estoy confundiendo más yo que ustedes. Perdón, de verdad, perdón. Quiero ver cómo explicárselo. Que había una forma de hacerlo como matriz y no combinación lineal, que era más simple de ver, y es lo que no me estoy acordando. Es lo que quise ver en el libro recién, y como no lo leí hoy, a eso sería. Denme un segundo, por favor. Sí, Marcos, tranqui. A ver. Perdónme, era más simple de todo, que todo lo que hice. Discúlpeme. Me fui para otro ejercicio. Discúlpeme. Es así. Nosotros tenemos 1, 1 y 1 menos 1. Perdón. Y tenemos la matriz de cambio de base de B a B'. Para, lo vamos a copiar en hoja en blanco porque tenemos la base B, 1, 1, 1, menos 1. Estos son los vectores de la base B. Y tenemos la matriz de cambio de base, que era 1, 2, 2, 5. Me parece que era así. 1, 2, 2, 5. Estamos. Esta matriz de cambio de base es matriz de cambio de base de B a B'. ¿Qué eran estos vectores? Que nosotros lo habíamos visto. Sería como, como vectores en base Acá lo a... vimos. Sería como P. Eh, ¿Lo podrían ser como P o no? ¿Ahora qué? claro, la matriz A sería P. Pero estos vectores que vimos acá, ¿qué eran? Los vectores de la base 2 eran 0, 0, 1 con respecto a la base de 1. Los vectores coordenados de la base 2 con respecto a la base B1, o sea, 0, 0, 1 con respecto a la base 1. ¿Se entiende?
Vamos otra vez acá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo había copiado? Acá. Si yo tengo que estos, por definición, esto, por ejemplo, acá, es el primer vector de la base B', ¿no? Suponga, por ser base, B', la base B' va a ser igual a un B1, B2, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, Genérico. Estos eran los vectores de la base B' con respecto a la base B1. B, es decir, va a ser el vector B1 con respecto a la base B, este, y B2 con respecto a la base B, este. ¿Se entiende? Sí. sí se entiende. ¿Todos? Necesito que si alguien tiene alguna duda me lo diga, porque o recién creo que los perdí muchísimo. Entonces, En digamos sí, lo que yo hice como combinación lineal abajo era lo mismo, pero es como si hubiera unido las dos combinaciones lineales. Eso es lo que hice. Pero no lo tenía que hacer así. Como que lo hice por el lado largo, por así decirlo. Demasiado largo. Esto es tan simple como que, ¿qué es esto y eso es que el tengo acá? vector de la base B', ¿o no? Uno de los vectores. El vector, el B1 es el vector de la base B', pero todo esto es el vector coordenado para obtener B1 con la base B. ¿Se entiende? Estos son los escalares, por lo que tengo que multiplicar a los vectores de la base 1 para obtener B1. Claro, claro. ¿Se entiende? Entonces, ¿yo qué hago? 1 por el primer vector, 2 más 2 por el segundo vector. ¿Se entiende? Sí. Se entiende que 1 se obtiene como combinación lineal de estos vectores según estos escalares, que es igual a esto. 1 más 2, 3. 1 menos 2, menos 1. Claro. ¿Se entiende? Este Es- es B1. Por favor, necesito que si alguien no entendió, porque entiendo que estén mareados con toda la vuelta que les hice dar. Entonces, el B2, ¿cómo vamos a obtener? Como combinación lineal de los vectores de la base B, porque es con respecto a la base B, según estos escalares. 1, 1, 2 más 5, 1, menos 1. 2 más 5 va a ser 7. 2 menos 5 va a ser menos 3, igual a B2. Es decir, que esto va a ser igual a 3 menos 1, 7 menos 3. ¿Se entendió? No sé si alguien está...
¿Se entiende por qué planteé esto así? Porque nosotros acá habíamos visto que los vectores que pertenecen a la matriz de cambio de base son los vectores de la base B', sería, o B2 en este caso. ¿Ven? Son B1, B1' de la base B2, B2' de la base B2, todas las primas son la base B2. Con respecto a la base B1, entonces como son los vectores coordenados, los vectores coordenados, acuérdense que son los escalares por los que multiplico la base B1 en la que estoy para obtener el B1. Es decir, eso es lo que hice. Planteé la combinación lineal y obtuve los vectores. ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Perdonen por lo anterior. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? Sobre el tema de bases. Si tienen alguna duda, díganmelo. Perdonen, en serio, por la vuelta que les hice dar por lo que les estaba explicando antes. Yo Lo tengo único que tendré... Sí, que también en mi clase hablamos de la matriz transpuesta, pero la verdad que no sé si la vamos a usar o no y cuándo usarla, si es que la hacemos usar. de la matriz transpuesta, de esta, de la AB, que habíamos planteado por acá. No me acuerdo ya ni dónde lo planteamos. Acá. Claro, sí, cuando vos hablaste de la matriz transpuesta me acordé que yo en clase lo había visto, pero la profe como que lo mencionó nomás al final de la clase y Ujú. algún ejercicio aplicando eso. Por eso quería saber si hay Quiero alguna ver si acá. la matriz transpuesta me parece que es con respecto a esto. Em, a ver, nosotros lo que tenemos que obtener sería un B1 y un B2, por ejemplo. Lo vamos a poner así, B1, B2. ¿Cómo vimos nosotros que los obteníamos? Nosotros acá lo que tenemos que obtener sería una matriz de 4 por 4, por así decirlo, ¿no? Porque B1 tiene dimensión 2, 0, 0, 2, 1, 2, digo, y B2 tiene 1, 2. Entonces esto es 4 por 4. Yo lo que tengo que obtener es, tengo el AB, 4 por 4 no, perdón, 2 por 2. Los debo estar perdiendo más de 2 por 2. ¿Se entiende? 2 del uno y 2 del otro. Entonces yo acá lo que tengo que obtener es, por ejemplo, si tuviera 1 por 2, sería, por ejemplo, si tuviera el AB acá, y lo que voy a tener acá, sí, ya sé, ahora sí. Si lo quieren usar con una matriz transpuesta, por ejemplo, sería 1, 1, 1, menos 1. Y acá va a tener el A, B. Esta es la transpuesta. ¿Se entiende? Nosotros acuérdense que nuestro AB acá sería el B con respecto a la base B'. ¿Y esto de qué dimensión era? Era de dimensión 2 por 1, porque nosotros lo teníamos así. ¿No?
Y esto acá es así. Sería A por 1 más B por 1, y después sería A por 1 más B por menos 1. Está bien. O sea que, por ejemplo, o sea, en el ejercicio que estábamos haciendo recién, B con base B' nos dio 16 menos 7. Ahí, ¿por qué debería poner uno al lado del otro? O sea, 16 menos 7. La transpuesta sí, digamos sí, la transpuesta de 16 y abajo menos 7, ¿por qué poner? Sería 16 menos 7 acá, ¿no? Sí. Exacto, eso no te lo puedo mostrar, por eso me cuesta explicártelo. Pero ¿por qué lo usamos así? ¿Por qué usamos la transpuesta? La transpuesta vos la usás para que las propiedades matriciales de la matriz te puedan dar un espacio de 2 por 2, porque, mira, el espacio normal sería de 2 por 1, ¿no? Ah, porque no lo podría multiplicar, ¿no? Claro, yo lo hago así para poder multiplicarlo y que me dé un espacio de 2 por 2, Claro, sí, está bien. ¿no? Claro, eso es lo que quería saber, por qué la aplicaba, entonces, nada, ya está. Claro, la transpuesta. Claro, o sea, es por eso, para que vos te dé el espacio que estás queriendo buscar, para que te lo dé de ese tamaño. En realidad, esto es lo mismo que hice yo, ¿no? Pero si ustedes, mira, nuestra, nuestro, ¿dónde estaba el valor? Era 1, 1, ¿no? El valor de B con B'. No, 5 menos 2. Este. Este era nuestro B en B', ¿no? Sí, ¿Nosotros qué hacemos? Acuérdense que nosotros esto sería mi B1 va a ser igual a 5 por 1 menos 2, 5 por este vector menos 2 por este vector. Es decir, 5 por este vector, que es el 1, 1. Acuérdense que va a ser 5 por esto menos 2 por esto, que justamente va a ser esto. 5 por el primer vector menos el otro por el segundo. ¿Se entiende lo que quiero explicar? o sea que tendríamos que haber puesto la transpuesta de B en B', igualarla a la matriz o sea, formando una matriz con la base, con B, perdón, la B sin prima, que era 1, 1, 1 menos 1. Ahí armamos la matriz y la multiplicamos por la transpuesta de la base de B prima. Perdón, el vector de B prima, ahí está, que es 5 menos 2. No se me entendió. Em, Porque yo estoy media mezclada. Porque claro, no, otra vez acá puse, oh, perdónenme, perdón, hice cualquier cosa otra vez. Acá es donde nosotros nos tenemos que fijar. Claro. Mira, nosotros nuestra transpuesta nos había quedado A, B, que eran los escalares por lo que tenemos que multiplicar a los vectores de la base, que son 1, 1, 1 menos 1, ¿no? Lo hago así para hacer A, eso es lo que... sería A por 1 más B por 1. ¿Se entiende, no? ¿Esto qué te va a dar? Esto te va a dar un vector. Entonces, dependiendo del vector coordenado que nosotros le pongamos acá, transpuesto, porque acuérdense que nuestros vectores coordenados son los vectores de la matriz de cambio de base, ¿no? Yo ¿Cómo tengo B' acá, es lo último que que es dijiste? B1, B2. ¿Cómo? Eso último que dijiste de lo de A. Ah, acá. No sé si me fui.
Coordenadas, acá, cambio de base. Vamos a que llegue cambio de base. Cambio de base. Acá lo tenemos. Los vectores de la matriz P, que ahí en ese caso la llaman A, ¿no? Son los vectores de la base 2, ¿ves? Base prima 2. Base 2 son los vectores B1', B2', Bn', ¿no? ¿Se entiende? ¿Me estás hablando de la P? Claro, de la P, que sería la A en este caso. Acuérdense que la P le llamamos a matriz de cambio de base. Ahí le llama A, pero en sí es lo mismo. Es lo mismo, claro, pero lo tenemos como matriz, no como Esto también es una matriz. Acordate que esto lo habíamos visto acá. Lo habíamos visto por acá. Acá era que esto nos daba un espacio de 3×3. ¿Te acordás al principio? Ah, yo entré un poquitín tarde, pero... A ver, en esa parte sí estaba así. Ah, sí, sí, sí. ¿Te acordás que estos eran los vectores? Acá yo le puse 0, 0, 1, que era de la base 2, con respecto a la base 1, es decir, los vectores coordenados. Claro. Es decir, estos van a ser los escalares, por lo que voy a multiplicar a la base 1 para obtener el primer vector de B2. Bien, sí, sí. ¿Se entiende? Bueno, entonces partiendo de ahí. Yo los datos que tengo son la matriz de cambio de base, que era, vamos a decirle P ahora, a ver, vamos a decirle P. P igual a 1, 2, 2, 5. Esta era la matriz A, ¿no? Vamos a decirle P, acá. ¿Qué son estos? Nuestros, ¿se entiende? Este va a ser mi vector coordenado. Si mi B' es igual a B1, B2, este va a ser mi B1 con respecto a la base B, ¿no? Igual a 1, 2. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, este va a ser mi B2 con respecto a la base B. Igualado va a ser 2, 5. Por definición, nosotros, y la base B era 1, 1, 1, menos 1. ¿No? Esta es mi base B. Entonces, por definición, yo sé que estos son los vectores por los que tengo que multiplicar a los vectores de la base B para obtener el vector B1. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces yo, como lo había planteado como matriz, lo que vos dijiste de transpuesta, si vos lo querés plantear así, vos podés hacerlo cada una parte. Vos sabés que acá tiene que haber dos vectores porque estamos en un R2, ¿no? Entonces la base tiene la misma cantidad de vectores que la dimensión de lo que está representando. Entonces vos sabés que tenés que tener dos vectores. Entonces, ¿qué haces? Haces dos combinaciones lineales. Es decir, haces 1 por el primer vector más 2 por el segundo vector. Y lo sacás de una. La otra que podés hacer es lo de la matriz transpuesta, que es lo que habías dicho vos. Es decir, haces esto transpuesto, es decir, haces 1, 2 por... Esto acordate que son dos elementos separados, sería. Es decir, 1, 2 por los vectores de la base. Es decir, 1, 1, 1, menos 1.
¿Qué te va a dar esto? B1, De ¿no? uno. Esto te va a dar una dimensión de, esto es 1 por 2, 1, y esto es 2 por 2, 2 por 2. Esto que te va a dar una dimensión de 1 por 2. ¿Sí, no? Sí, estoy haciendo el cálculo, por eso. Quiero ver porque nosotros lo hiciste anteriormente, haciéndolo de la otra forma, quedó el vector 1, 3, menos 1, y ahora, claro, haciendo la multiplicación, porque yo tengo que hacer la X, no lo puedo hacer en el aire. ¿Cómo? Que yo estoy haciendo la X esa para multiplicar, y para ver, porque me quedó 3 menos 1 también, pero me quedó como una matriz de 2 por 1. Perdón, 1 por 2. Te tiene que dar 1 por 2, ¿no? Sí, Claro, porque es me dio B1. 1. Vos lo que podés hacer, mira, si querés obtener los dos vectores de una, es esto, mira. Agarrás los vectores coordenados que te dan en P y lo pones transpuesto. Es decir, hacer la transpuesta de P y te queda 1, 2, 2, 5, ¿no? ¿Se entiende? Vos multiplicas algo de 2 por 2 y vas a llegar a algo de 2 por 2, que justamente esto por esto más esto y después esto por esto, te va a dar B1. Y esto por esta matriz te va a dar B2. Es decir, vos acá vas a tener una matriz de 2 por 2 donde todos los elementos, es decir, el primer elemento de acá va a ser el primer elemento de B1. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Por ejemplo, va a ser 1 por 1 más 2 por 1, esto por fila por columna, me va a quedar 3, ¿no? 3. Después va a ser 1 menos 1 acá. Y después te va a ser 2 más 5, 7. Y 2 menos 5 te queda menos 3. ¿Ves? Este es B1, este es B2 y este es B1. ¿Se entendió? Sí, sí, está, no, dio igual como en el anterior, como la Buenísimo. otra hacerlo. Estamos. Bueno, así capaz que les resulte más fácil, porque ustedes, ¿qué hacen? Agarran los vectores de la base, B, que es la que conocen, y los ponen uno abajo del otro. Es decir, ponen el primero arriba, el segundo abajo. ¿Y qué hacen con la matriz P? Con la matriz A sería la matriz de cambio de base, la ponen transpuesta. ¿Ves? Pongo 1, el 2 este, lo pongo abajo, este 2 lo pongo arriba. Bueno, me termina quedando igual, ¿no? Pero, y ahí multiplico. Hago multiplicación de matriz, me va a quedar algo de 2 por 2, que es esto. ¿Se entendió? Yo sí, ya entendí. Buenísimo. Bueno, voy a dejar acá la clase y la clase que viene vamos a ver todo el tema de Producto Interno. Perdón, chicos, por el quilombo ese que hice. Bueno, esto estaría acá. ¿Tenés alguna duda? ¿Tenés alguna duda? Creo que sos la única. Va, todos son ahora quedarnos más. No, yo no. Yo
gracias. Ya demasiado. Bueno, de una. Perdón por haberle hecho ese nudo en la cabeza. Che, nos vemos. Está bueno porque yo, o sea, no sabía para qué era la transpuesta, pero ahora tipo me quedó re claro y encima lo puedes hacer de dos formas, no de una, de dos. Así que Claro. gracias. La transpuesta está buena para poder sacar todo de una. Es decir, Sí, creo bueno, que che. sí. co- No sé, le debe quedar cómodo a cada uno, ¿no? Pero creo que para mí es más fácil trabajar con matrices. Sí, a mí me parece que sí, porque en realidad es multiplicar números nada más. Bueno, che, nos vemos. Capaz que la próxima clase sea el viernes, Bueno, dale. ¿A qué hora el viernes? más o menos a las 6 de la tarde. Ah, buenísimo. Muchas gracias por tomarte Chau. el rato del domingo para explicar. No, no hay drama. No hay drama. Chau, chau. Chau, chau.